iglesia es el pueblo de Dios porque Dios quiso santificar y salvar a los hombres no aisladamente, sino constituyéndolos en un solo pueblo, reunido en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienvenidos al programa Al Pueblo de Dios, conducido por el Padre Antonio Felipe Martínez. Iniciamos. Bien, mis hermanas y mis hermanos, saludos y bendiciones, que el Señor me los guarde, que el Señor te bendiga donde quiera que estés, mis hermanas y mis hermanos, que bien rápidamente ha pasado este tiempo favorable, ya estamos en el momento de recibir esa gracia del poder del Espíritu Santo. Mi hermana, mi hermano, que Dios te guarde, que Dios te bendiga donde quiera que estés en esta noche. Saludos y bendiciones a todos ustedes los que nos siguen en este su programa Al Pueblo de Dios en Koinonia Radio en 800 AM. También los que nos siguen por internet www.tjcatólico.com, que el Señor me los guarde, que el Señor me los bendiga. Ya saben, mis hermanos, al número de la cabina, al número 608-3652. 608-3652, también nos pueden llamar, ¿verdad? Llámenos. Bien, mis hermanas y mis hermanos, ya sabemos tener con nosotros la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, ¿verdad? Tenerla con nosotros, barajearla, retroalimentarnos de ella, que es palabra de vida eterna. Así que hay que cargar la palabra de Dios, hay que desempolvarla, cargarla, aunque nos pese el morral, y cuando tengamos una oportunidad, un tiempo favorable, barajearla, leerla, escudriñar y retroalimentarnos de esta palabra que da vida, palabra de Dios. Claro, mis hermanas, mis hermanos, que el centro también de nuestra vida sea también la oración al rezar. La oración, ¿verdad?, a María Santísima con el Santo Rosario, que sea ella misma quien reciba vuestras oraciones, ¿verdad?, al rezar el rosario, sea personalmente o con la familia, que lo reciba y lo eleve ante nuestro Señor Jesucristo. Es favorable también rezar, ¿verdad? Hay comunidades, ¿verdad?, que también rezan, y qué bueno, ¿verdad?, que recen el rosario. También muy importante ir a misa, a escuchar la palabra de Dios y también rezar, ¿verdad?, con la fe, ¿verdad?, a María Santísima, el Santo Rosario, ¿verdad? Que el centro de nuestro hogar, que el centro de nuestro vivir, de nuestro trabajo sea nuestro Señor Jesucristo. Que Jesús ocupe un lugar en tu vida, en tu trabajo, con tu familia. Bien, mis hermanas y mis hermanos, que sea Jesús, ¿verdad?, el que esté con nosotros. Bien, el tema de esta noche es, ¿verdad?, el tema de Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo. Ahí vamos a basarnos en la palabra de Dios, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1 y siguientes. Hechos 2, 1 y siguientes. Es muy favorable, mis hermanas y mis hermanos, pedirle al Señor, ¿verdad?, que sea Él mismo, que venga hacia nosotros, que venga a tu vida, que Jesús, ¿verdad?, enviando su Santo Espíritu, venga hacia nosotros. Bien sabemos que una vez que Jesús se eleva al cielo, bendice a sus apóstoles y les dice: les conviene que yo me vaya. Una vez que yo me vaya, les enviaré al Paráclito. Les enviaré el poder de la gracia de Dios. Les enviaré los dones del Espíritu Santo. Recuerden ustedes, ¿verdad?, ahí en Hechos 1, 4 y siguientes, ¿qué decía la palabra, verdad? Mientras estaba comiendo con ellos, le dijo: no se alejen, ¿verdad?, no se ausenten de Jerusalén, de su fe, porque ahí dice: serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. O sea, recibiréis la fuerza de lo alto dentro de pocos días. Y sí, una vez que Jesús se eleva, una vez que se va Jesús donde estaba antes de la creación del mundo, ahí, ¿verdad?, en el trono, juntamente con Dios Padre, Él les da esa encomienda a sus apóstoles, a sus discípulos: no se alejen, aguarden, manténganse en oración. Y sí,
mis hermanos, mantenernos en oración para poder recibir esa gracia, esos dones del Espíritu Santo, ¿no? Los dones de amor, los dones de fe, de realizar milagros, en fin, ahí vamos a ir leyendo en la palabra de Dios en Hechos 2, 1 y siguientes, ¿no? Ahí también lo vamos a ir revisando a lo largo de este programa, ¿no? Cómo Jesús promete los dones del Espíritu Santo. ¿A quiénes? A todos nosotros, no nada más a los apóstoles, sí, en aquel momento a los apóstoles, sí, cuando le dice él, vayan, ¿verdad? Fíjese, vayan, prediquen, enseñen, y todos aquellos que crean también se salvarán, bautícenlos. Bueno, Jesús da esa encomienda también y la invitación de aguardar, de estar permaneciendo en oración. ¿Para qué? Para que venga esa gracia, venga esos dones, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Son regalos que Dios quiere dar. Jesús mismo se los promete a los apóstoles. Reciban cuando Él mismo sopla sobre ellos. Reciban la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes dentro de pocos días. Ese mismo Espíritu de Dios que revoloteaba sobre la faz, sobre la inmensidad del éter, del mundo. Lo tenemos en el Génesis capítulo 1 y siguiente, en los primeros capítulos del libro del Génesis, donde se nos habla que el Espíritu de Dios revoloteaba sobre la faz de la tierra, sobre la inmensidad del eterno éter. Ese mismo Espíritu de Dios es el que viene hacia nosotros. Ese mismo Espíritu, ¿verdad?, de Dios que le habla a Moisés, a los profetas. Ese mismo Espíritu que en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, ¿verdad? Ahí podamos revisar la palabra de Dios. Qué hermosa palabra de Dios ahí en Ezequiel, fíjense, 37, 1 y siguiente. La mano de Yahvé fue sobre mí por su gran espíritu. O sea, el espíritu de Yahvé me tocó, dice el profeta Ezequiel. Yahvé me sacó y me puso en medio de un valle, de una vega, ¿verdad?, la cual estaba llena de huesos. Me hizo pasar por entre ellos en todas las direcciones. Los huesos eran muy numerosos por el suelo de la vega del valle, y estaban completamente secos. Me dijo, hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Y yo le dije, Señor Yahvé, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos, le dirás, huesos secos, escuchen la palabra de Yahvé. Así dice el Señor Yahvé a estos huesos. He aquí que yo voy a hacer entrar el Espíritu en vosotros y viviréis. Ahí está. El profeta Ezequiel está anunciando por mandato de Dios, por mandato de Yahvé. Ve y profetiza en medio de ese valle. Y dile a esos huesos secos, escuchen la palabra de Yahvé. Así dice el Señor Yahvé. Recobren la fuerza, que haga entrar su espíritu sobre ustedes, y entonces viviréis. O sea, la fuerza de Dios debe de entrar, ¿verdad?, en esos huesos para recobrar la fuerza, la vida. Dios ahí promete, ¿verdad?, su Santo Espíritu mediante el profeta Ezequiel, que él va, ¿verdad?, por mandato de Dios a anunciar, ¿verdad? A veces vamos por las calles, ¿verdad?, tristemente, ¿verdad?,
Ya casi estamos padeciendo esos huesos secos, ¿verdad? Que el profeta va y profetiza. Recobren la fuerza. Les anuncia. Escuchen, fíjense, primero es escuchar el mandato. Y Jesús, estando con ellos, dice, ¿verdad? Aguarden. Les comunica, o sea, les anuncia. Y el profeta les anuncia estos huesos. Escuchen la palabra de Yahvé. Escuchen, dice. Así dice el Señor. Infundiré mi espíritu y viviréis. O sea, que el Espíritu de Dios llegará, ¿verdad?, a cada uno de nosotros, siempre y cuando que también estemos dispuestos a recibir esa gracia que emana de Dios. Gracias, ¿verdad?, que son gratuitos, los dones del Espíritu Santo, los dones que Dios quiere regalar a su pueblo, los dones que Dios quiere regalarte a ti, mi hermana, mi hermano. Falta, ¿verdad?, estar en oración, estando ahorita rezando en esta noche de vigilia, ¿verdad?, que estamos, ¿verdad?, a la espera de esa misericordia, de esa bendición de Dios. Así como los apóstoles recibieron, ¿verdad?, esos dones carismáticos, pues hay que pedirle a Dios también que sea y que venga hacia nosotros esa gracia de Dios. Manténganos y volvemos con ustedes. Al pueblo de Dios, con el Padre Antonio Felipe Martínez, continúa después de la pausa. Estamos de regreso con el Padre Antonio Felipe Martínez en el programa Al Pueblo de Dios. Bien, mis hermanas y mis hermanos, estamos de regreso en este su programa Al Pueblo de Dios, compartiendo con ustedes, ¿verdad?, el tema de esta noche, Pentecostés, el día en que el Señor envía su Santo Espíritu sobre los apóstoles. Saludos y bendiciones, mis hermanas y mis hermanos, donde quiera que estén. Algunos están ahorita, ¿verdad?, en oración, en alabanza, en las diferentes capillas y parroquias. Otros están en casa, ¿verdad?, hasta mañana, ya asisten a misa. Bueno, donde quiera que estén, los que estén enfermas y enfermos, sepan también que vuestras oraciones sean para ustedes, ¿verdad? También yo en mis oraciones y mi Santa Misa también pido a Dios por todos sus seres queridos, por todos los que nos escuchan, por todos los enfermos, por todos los que cuidan también de vuestros enfermos, por los médicos, por las enfermeras también, ¿verdad?, que tienen ese conocimiento, ¿verdad?, esa vocación de cuidar de nuestra salud, de cuidar también de vuestros enfermos. Que el Señor me los guarde, que el Señor los bendiga también a todos los médicos, a todas las enfermeras, enfermeros, ¿verdad?, doctores y doctoras y todos, ¿no? Bien, y tú, mi hermana, mi hermano, que también que nos está siguiendo, que nos está escuchando, que la gracia de Dios también esté contigo, que Dios te guarde y te bendiga. Bien, hablábamos sobre el profeta Ezequiel, que Dios, ¿verdad?, lo llama para profetizar, lo llama para anunciar. Y dice que la palabra que lo pone en medio de un valle, en la cual este profeta anuncia y le predica, ¿verdad?, a los huesos. Recobren, ¿verdad?, la vida. Recobren la fuerza bajo la efusión del Espíritu Santo. Infunde, ¿verdad?, el profeta esa gracia, ese mandato de Dios. Le dice, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo y viviréis, ¿no? Fíjense qué hermosa palabra de Dios, ¿no? Y todavía más abajo en el versículo 9 dice, Él me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, dirás al Espíritu. Dice el Señor Yahvé, ven Espíritu de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que vivan. Yo profeticé, dice el profeta, como se me había ordenado, y el Espíritu entró en ellos, revivieron y se incorporaron sobre sus pies, eran un enorme
e inmenso ejército. Fíjense, con la palabra de Dios, ¿verdad? Este profeta dice, ven espíritu de los cuatro vientos, fíjense, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Yo, dice el profeta, profeticé como se me había ordenado, y el Espíritu de Dios entró en ellos. Fíjense, desde el Antiguo Testamento, y Jesús en el Nuevo Testamento les da esta encomienda a sus discípulos, a sus apóstoles. No se alejen de Jerusalén, aguarden, manténganse en oración, sí. Labora trabajando y rezando, sí. Hay tiempo para todo, ¿verdad? No quiere decir que día y noche, sí, hay momento para rezar, para alabarle a Dios, sin descuidar nuestros quehaceres, nuestros trabajos, la responsabilidad que cada quien tenemos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Hay momento, ¿verdad?, para ponernos, ¿verdad?, en las manos de Dios. Con este momento, ¿verdad?, en la tarde, en este momento yo creo que algunas capillas, algunas hermanas y hermanos se han congregado para alabar a Dios, para bendecir y danzarle a Dios como el rey David, para recibir esa gracia del Espíritu Santo que será derramada a quienes, a todos los que quieran recibir esa bendición, a todos los que quieran recibir los dones del Espíritu Santo. Así que tú, mi hermana, si tú estás en casa, estás en oración, rezando el Santo Rosario, me estás escuchando, ponte en las manos de Dios en este momento. Pídele a Dios que venga hacia ti esa fuerza de lo alto, el don del Espíritu Santo. Ven, Señor, hacia mí. Ven, Señor, manda, envía ese Espíritu Santo y sopla sobre mí, así como el profeta Ezequiel profetizó y les dijo a aquellos huesos, y también él, ¿verdad?, por mandato tuyo, Señor, ¿verdad?, dijo, Espíritu de los cuatro vientos, ven y sopla sobre estos huesos. Así que sopla sobre nuestra familia, sopla sobre vuestro hogar, vuestros hijos, para que siempre tengamos esa paz del Espíritu Santo, esa bendición, esos dones de Dios, el don de fe, el don del amor, de la caridad, del perdón, los dones que Dios quiera derramar, que derrame Dios en tu hogar, en tu vida. A veces queremos, ¿verdad?, que llegue el Espíritu allá, sí, pero primero hay que pedirle a Dios para con nosotros. Sí, Señor, ¿verdad?, vente hacia mí. No apuntes por allá. Ven, Señor, ¿verdad? Ven, Señor, hacia mí. Envía, Señor, tu Santo Espíritu. Hay que pedirle a Dios. Pídale, mi hermana, mi hermano, ¿verdad?, en este momento, que sea esa gracia de Dios, esa bendición, esa promesa que Jesús nos hizo, ¿verdad?, a los apóstoles. Recibiréis esa fuerza de lo alto, recibiréis los dones del Espíritu Santo. Ese Espíritu que revoloteaba también, ¿verdad?, en el valle donde este profeta Ezequiel se paraba e imploraba al Espíritu de Dios para enviarlo a los huesos secos. Y dice la palabra que el Espíritu de Dios llegó hacia ellos, revivieron y se incorporaron y se pusieron de pie, ¿verdad? O sea, la fortaleza está en Dios. Que venga ese Espíritu para levantarnos, ¿no?, para reanimarnos, porque a veces por alguna cuestión en la vida, mi hermana, mi hermano, a veces vamos, ¿verdad?, llevamos tribulaciones, llevamos tristezas, llevamos, ¿verdad?, pesares en la vida, pero sin embargo, que sea la gracia y la misericordia de Dios, ¿verdad?, que venga hacia nosotros, que Jesús mismo, ¿verdad?, nos quiere y nos invita a que podamos recibir libremente, ¿verdad?, esos dones del Espíritu Santo, pero tenemos que liberarnos también, permitirle al Espíritu Santo que venga hacia nosotros, permitirle que Él venga, ¿verdad?, sino que ven, Señor, entra en mi vida, entra en mi corazón, ¿verdad?, entra en mi ser, ¿no? Sino que a veces que tenemos que quitarnos el temor, el miedo, ¿verdad? Recuerden cuando
el ángel del Señor llega ante Zacarías, llega ante María, ¿verdad? Alégrate, María, llena de gracia. Y como que se asusta la Virgen, dice, y luego que dice el ángel, no temas, María, no temas. Pedirle a Dios, ¿verdad?, no tener ese temor, porque a veces en la misa carismática, cuando de repente gritan por allá y patalean y se espanta la gente, y luego cuando llega el Espíritu, hablan en dones diferentes, dones de lengua, y la gente se distrae. A ver, digo, no se distraigan, hay que alabar a Dios, hay que bendecir a Dios, porque si estamos pelando los ojos de aquella cuando vamos a la oración, vamos a la misa carismática, o estamos en un ambiente, ¿verdad?, de oración, pidiendo la efusión del Espíritu Santo, a veces ahí se manifiesta la gracia de Dios, o se manifiesta también el enemigo, ¿no? Por ahí a veces el enemigo viene a perturbar, viene a meterte miedo, sino que pedirle a Dios, ¿verdad?, que nos libere, ¿verdad?, del temor, del miedo, porque el miedo no es de Dios, es una libertad, ¿verdad?, que Dios nos da, ¿verdad?, para aceptarlo, ¿verdad?, aceptar y recibir esa gracia, que el Señor realmente nos libere, ¿verdad?, del temor, de la soledad. A veces estamos ahí adormilados, estamos dormidos, a veces no queremos, ¿verdad?, desatarnos, desamarrarnos, sino que pedirle a Dios, ¿verdad?, que nos dé esa libertad para voluntariamente pedirle al Señor, ven, Señor, hacia mi vida y quita todo lo que me estorba en recibirte, quita los temores, quita el miedo, desátame de las cadenas, ¿verdad?, que a veces me impide alabarte, bendecirte, glorificarte en esta noche, en esta tarde, ¿verdad?, en aquel momento cuando tú enviaste, ¿verdad?, los dones carismáticos a los apóstoles. Así, Señor, envía sobre mí, sobre los que estamos aquí reunidos, sobre mi familia, ¿verdad?, esa gracia, esa bendición que emana de ti, ¿verdad? Señor, queremos ser liberados, queremos, ¿verdad?, ser libres para recibir, ¿verdad?, esa bendición que emana de ti. Hay que pedirle a Dios, ¿verdad?, mi hermana, mi hermano, que tú que me estás siguiendo, me estás escuchando, que sea el Señor, ¿verdad?, quien vaya liberándote, ¿verdad?, que vaya quitando todo ese temor, que vaya quitando las ataduras, ¿sabes?, que llevamos nosotros, que no nos permite alabarlo y bendecirle, sino que hay que bendecir a Dios, hay que pedirle, ¿verdad?, que sea Él mismo que nos indique cómo alabarlo, cómo bendecirle. Por eso, ahí en el Hechos de los Apóstoles, ahí vamos a dar lectura, ¿verdad?, a la palabra de Dios. Manténganlo así, volvemos con ustedes. Al pueblo de Dios, con el Padre Antonio Felipe Martínez, continúa después de la pausa. Mis hermanas y mis hermanos, estamos de regreso en este su programa Al Pueblo de Dios, compartiendo el tema de esta noche, el Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo sobre los discípulos, sobre los apóstoles. Saludos y bendiciones donde quiera que estén, los que están siguiendo, los que están escuchando, mi hermana, mi hermano, que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga, que el Señor te fortalezca. Bien, mis hermanas, mis hermanos, siguiendo, ¿verdad?, sobre el tema de Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo, que este Espíritu de Dios venga hacia ti. Ahí lo tenemos en Hechos capítulo 2, 1 y siguiente. Dice la palabra de Dios, fíjense. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. ¿Todos quiénes? Los discípulos de Jesús, que habían escuchado ese mandato. Aguarden, manténganse unidos, manténganse fieles, no se alejen de Jerusalén, porque recibiréis la fuerza del Espíritu Santo. Así ahorita algunos, ¿verdad?, hermanas y hermanos, están en oración, están en vigilia, aguardando, esperando ese momento de la llegada del Espíritu Santo.
¿Cómo llega el Espíritu Santo? Llegó hace 2000 años, más de 2000 años sobre los apóstoles. También llega en este momento, llegará en esta tarde, en esta noche, sobre los que están reunidos, sobre los que están en casa, a los que le piden a Dios y libremente abren su vida, su corazón, para que venga, Señor, a reanimarnos, ¿verdad? A fortalecernos, porque a veces necesitamos de esa gracia de Dios, que sea Él quien vaya conduciendo nuestro vivir. Por eso, dice, estaban reunidos. Y esa gracia del Espíritu Santo vendrá sobre ti de una manera de repente. Repentinamente vendrá el Espíritu Santo sobre ti. De repente. Por eso es bueno estar en oración. Yo cuando tomé el curso de la renovación carismática hace algunos años, ¿verdad? Entonces decía, ay Señor, veo que la gente te alaba y habla en don de lenguas. Dicen que sienten tu misericordia, sienten la alegría, sienten tu presencia, Señor. Yo quiero sentir esa gracia, yo quiero sentir esa alegría. Estando en la oración, ¿verdad?, carismática, le pedí al Señor que llegara hacia mí, y yo sentado ahí. Entonces solito el Señor me elevó las manos, sentí esa gracia, esa presencia, ese calor del Espíritu Santo que bajó desde la cabeza hasta los pies, una paz, una alegría, ¿no? Que yo quería que no se fuera el Señor, y el corazón sentía así, ¿no?, algo así que palpitaba más fuerte, y alababa y bendecía a Dios con esa experiencia que era el Espíritu Santo. Uno sabe, ¿verdad?, cuando llega esa paz, llega el Espíritu Santo. Tú y mi hermana, mi hermano también vas a sentir esa alegría, esa bendición, así como los apóstoles, ¿verdad?, recibieron esa gracia de Dios. Y dice la palabra: al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar, en el cenáculo. De repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Fíjense, se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos, dice la palabra, llenos del Espíritu Santo y se pusieron a alabar y hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía expresarse, ¿no? Estando reunidos en esta noche, pedirle al Señor, seguirle pidiendo en alabanza. A veces, entre más alabamos a Dios, ¿verdad?, es una bendición, ¿no?, cuando alabamos a Dios. Le cantamos, le aplaudimos a Dios, ¿no? Que el Espíritu, que dijera San Agustín, que sienta el corazón lo que los labios profesan, ¿no? Alabar y bendecir a Dios. No nomás hoy en esta noche, que es día de Pentecostés, no. Siempre, ¿verdad?, tener esa dicha, esa alegría de alabar y bendecir a Dios. Claro, esta noche es una noche especial, ¿verdad?, cuando llega esa gracia de Dios, esa promesa que Jesús ya les había dicho a los apóstoles: sobre ustedes vendrá dentro de pocos días la gracia del Espíritu Santo. Recibiréis esa fuerza, y sopla sobre ellos. Reciban la fuerza. Una vez que reciban la fuerza de lo alto, dice Jesús, serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Frigia, en todas las regiones del mundo. Una vez, ¿verdad?, que reciben esa fuerza, ya no hay temor, ya no hay miedo, hay que salir a pregonar, ¿no?, la grandeza, la misericordia de Dios, de un Dios vivo, de un Dios poderoso, de un Jesús que
promete esos dones del Espíritu Santo, los dones del Padre, y viene hacia los apóstoles, y por eso abren las puertas y los apóstoles salen a pregonar, salen a predicar, salen a enseñar, salen a testimoniar con el poder de Dios, realizando milagros, porque Dios estaba con ellos. Así que, mis hermanos, ¿verdad? Pedirle al Señor que venga hacia nosotros la promesa del Padre. Y seguimos aquí, ¿verdad?, con la palabra de Dios. Había en Jerusalén hombres piadosos, que ahí residían, fíjense, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor al oír hablarles a cada uno en su propia lengua nativa. Estupefactos y admirados decían: ¿es que no son galileos todos estos que están hablando? Pues como cada uno de nosotros les oímos hablar en nuestra propia lengua nativa. Aquí hay gentes, hay personas de partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, la parte de Libia fronteriza con Cirene, forasteros romanos, judíos y prosélitos, cretenses y árabes. Todos les oímos hablar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Todos estaban estupefactos y perplejos, y se decían unos a otros: ¿qué significa esto? Otros, en cambio, decían riéndose: están borrachos. Imagínense. La gente a veces no daban crédito, ¿no?, de la alegría, de la veracidad de los apóstoles. Ellos, como testigo de Jesucristo, una vez que recibieron esa fuerza de lo alto, una vez que llegó el Espíritu Santo sobre ellos, que se fue posándose sobre la cabeza, y dice, según lo que el Espíritu Santo les decía a cada uno, ¿verdad?, ellos hablaban en lenguas. Empezaron a hablar en lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. A veces hay unos que reciben el don de lenguas, ¿verdad?, alabando a Dios. A veces hay lenguas que no lo vamos entendiendo. Otra hermana o hermano también va interpretando las lenguas que está alabando la otra hermana o hermano. Hay dones de edad de profecía, dones de sanación, dones de fe, en fin, los dones que Dios regale, ¿no? Siempre estos dones que Dios da es para el servicio de la misma comunidad. No es para recibir los dones y cada quien ponga su changarro. No. Aquí no es para los charlatanes. Aquí es recibir esa gracia de Dios y para el servicio de la misma comunidad. Por eso ya después San Pablo va a decir, si no hay quien interprete los dones de lengua, mejor aquel que tiene don de lengua, mejor apláquese, cállese la boca, ¿no? Cuando haya alguien y pueda interpretar, entonces sí, ¿no?, para que sea una bendición para toda la comunidad. Tampoco, ¿verdad?, recibir los dones, es que yo recibí los dones de Dios y yo, mi hermana, te voy a imponer las manos, porque no. Todo va en orden, todo es orden, porque Dios es orden. Está bien, ¿verdad?, que el Señor, ¿verdad?, te llene de esa gracia, te llene de esa bendición, pero también todo lleva un orden, así todo en obediencia, trabajando en conjunto a la comunidad, apegado a la iglesia, al párroco, ¿verdad?, los que van dirigiendo, ¿verdad?, nuestra vida espiritual. Manténganlo así, volvemos con ustedes. Al pueblo de Dios, con el Padre Antonio Felipe Martínez, continúa después de la pausa.
entre la Pascua y Pentecostés, que era la fiesta de la siega, la fiesta de las vendimias, según, ¿verdad?, ahí la costumbre judía, fiesta de la siega, de cortar ahí los trigos, ¿no? Entonces era el momento después de del periodo de la Pascua, 50 días, llega la fiesta de Pentecostés, es cuando llega la gracia, la promesa de Dios, que Jesús mismo ya les había dicho a los apóstoles: vendrá sobre ustedes la fuerza del Espíritu Santo y serán mis testigos. Y decía la palabra, al llegar, ¿verdad?, el día de Pentecostés, dice, todos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso que sacudió todo aquel lugar donde se encontraban los apóstoles, así como un temblor, ¿no? Llegó de ese, como un ruido de una ráfaga de viento impetuoso que sacudió todo aquel lugar. Y los que estaban allí en el mercado, en las plazas, pues oyeron el ruido, el estruendo, pues, ¿qué está pasando, no? Cuando ya oyeron a los apóstoles hablar de la gracia y la misericordia de Dios, pues quedaron más admirados, quedaron perplejos, dice, ¿no? Y todavía oyendo las maravillas de Dios en su propia lengua nativa, ¿no? Y fíjese cuánta gente se encontraba en aquel entonces en Jerusalén. Habían, dice, nativos de partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, la parte de Libia fronteriza con Cirene, forasteros romanos, judíos y prosélitos de cretenses y árabes. Fíjense, y todos en su lengua nativa oían las maravillas de Dios por boca de los profetas. Estaban, dice, maravillados, perplejos, y se decían unos a otros, ¿qué significa esto? En cambio otros, como siempre, están borrachos esto, ¿verdad? Que están ahí inventando cosas, pero no se inventa. Ahí tenemos el testimonio de los apóstoles, ¿no? Y eso sucedió, lo que dice el profeta Joel, ¿no? Ahí lo tenemos también en la palabra de Dios, Joel capítulo 3. Sucederá después de esto, que yo derramaré mi espíritu en toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños. Vuestros jóvenes verán visiones. Hasta en los siervos y en las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y realizaré prodigios en el cielo y en la tierra. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Miren, aquí está lo que dice el profeta. Sucederá después de esto, que yo, dice Dios, dice Yahvé, derramaré mi espíritu en toda carne, en todos los seres humanos. Claro, aquellos que libremente, que piden la gracia de Dios, porque Dios no se va a meter a la fuerza, Dios no va a entrar la fuerza en tu vida. Si tú no quieres, hay que permitirle a Dios que venga hacia ti. Vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Hasta en los siervos y las siervas derramaré mi espíritu, y en aquellos días realizaré prodigios en el cielo y en la tierra. Ahí está hablando el profeta Joel. También esa gracia, ese Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios que se derrame sobre vosotros. Pedirle a Dios, mi hermana, mi hermano, que el Espíritu de Dios venga hacia nosotros. Pedirle a Dios, ¿verdad?, que nos dé esa paz, que nos dé esa gracia. Y sí, porque también los dones que uno recibe también, o los hermanos que reciben los dones, hay dones de discernimiento, van discerniendo si son espíritus, si es espíritu bueno, espíritu malo, porque a veces hay espíritus nada más que
viene, ¿verdad?, a confundir. Así que es el otro espíritu, ¿no? Espíritu del mal, ¿no? Pero siempre Dios va a indicar, ¿verdad?, por dónde hay que caminar. Recuerdo algún tiempo por allá, estaba yo por ahí en Michoacán. Por ahí en Michoacán, pues una misa carismática, una chamaquita de 15 años por allá. Y yo llevaba algún tiempo que no sabía la interpretación de alguna lengua. Y le dije a esta niña que tenía el don de discernimiento y el don de lengua, de interpretar la lengua, le dije, andaré hasta Marakundirisara. Ella me dijo, anda, ve, predica y sana. Dije, mira, desde cuando yo no sabía lo que significaba, pero ella me sacó de dudas, ¿no? Andaré hasta Marakundirisara. Anda, ve, predica y sana. Ahí en 1 Corintios capítulo 12, fíjense. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común, porque a uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, palabra de ciencia, palabra, ¿verdad?, el Espíritu de fe, carisma de curaciones, es el mismo Espíritu, el poder de realizar milagros. Fíjese ahí, capítulo 12, versículos del 7 al 11, ahí léanlo, mi hermana, mi hermano, ahí están los carismas que nos habla San Pablo, ¿no? Que en esta noche, ¿verdad?, que estamos, pues, pidiendo al Señor su presencia, que venga hacia nosotros, ¿verdad?, su Santo Espíritu con los dones que Dios quiera regalarnos. Hay que, ¿verdad?, abrir vuestro corazón, abrir vuestra mente para recibir esa gracia de Dios, ¿verdad? Y lo recibimos todos los laicos, todos los que hacemos oración, ¿verdad?, dentro y fuera de nuestra iglesia, aquellos que también le piden a Dios, ¿verdad?, que venga esa gracia. Y Dios, ¿verdad?, va regalando estos dones a todos aquellos que libremente, ¿verdad?, se lo piden. Así que mi hermana, mi hermano, ojalá tú también recibas esa gracia de Dios libremente, ¿verdad? Pídele que venga hacia ti, que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga y buenas noches. El pueblo de Dios participa de las tres funciones de Cristo: sacerdote, profeta y rey. Tú eres el pueblo de Dios. Forma parte activa de estas funciones para proclamar con verdad a los hombres, al pueblo de Dios. Gracias y nos escuchamos en la siguiente emisión de este programa. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. Estás escuchando